Saludos a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar un nuevo video de una estrategia para el mercado financiero. Vamos a probar. Hay muchas personas que dicen, no, es que algunos indicadores no funcionan para mercado financiero, otros que sí. Voy a usar dos indicadores para esta estrategia y ver cómo funciona. En este caso voy a escoger gráfico de 15 segundos. Vamos a la parte de arriba, vamos a utilizar lo que son velas Heikin-Achi. Voy a poner Heikin-Achi, pongo 15 segundos. Y ese va a ser el marco que voy a trabajar. La expiración va a ser de 1 minuto. Vamos a configurar de una vez. Mi primer monto va a ser de $15. Así que ya teniendo configurado todo, voy a conseguir entradas. ¿En base a qué? Bueno, vamos a indicadores. Vamos a agregar estocástico y bandas de Bollinger. Vamos a configurar ambos indicadores. Vamos a empezar con las bandas de Bollinger. Y vamos a poner 20 periodos. Estilos los puede dejar como está o quitar al medio. No, al medio no se quita lo que es el fondo, ¿no? Para que no se confunda tanto. Quizás podamos poner otro color. Eso ya es a su gusto y le damos guardar. Y el electroclásico tal cual como está. 1433 y estilos igual. Ya sabiendo cómo se configura los indicadores de la estrategia, voy a buscar entradas a favor de la tendencia. Realmente, bueno, esto nos da entradas en base a Heikin-Achi, en base a la tendencia, todo esto, en base a los puntos. Claro está de que cuando está alcista es muy difícil que el precio caiga en el estocástico, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, vamos a iniciar. Voy a buscar la primera entrada y cuando la tenga la voy a explicar. Posible posición en CHF-JPY. Hay que ser muy paciente, observar qué hace el precio, ver si se agota o llega a un punto, ¿no? Recuerde que, bueno, en Heikin-Achi hay que esperar. E igualmente, indiferentemente de Heikin-Achi, hay que ver también, ¿no? Que hay que ver la tendencia macro. Esto casi como indica un punto alto y hay que ver dónde se agota la fuerza alcista. A ver. Bueno, una más, espero. ¿Qué espero? Pues el rechazo. Apenas rechace, le entro a la baja, posiblemente, ¿no? Porque es lo que estoy esperando, ¿no? Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Es mercado financiero, es muy diferente al mercado OTC. Bueno, suele respetar la acción de precio, pero debo ser paciente, ¿no? Esperar el rechazo o la reacción fuerte en una zona marcada. A ver, entrando. Ok, entré a la baja a 1 minuto. El precio llega justamente a la banda de Bollinger. Justamente se frena allí. Ese es el primer caso. Segundo, movimiento es del segundo, el movimiento es bajista, es decir, impulso, retroceso, impulso, nuevo mínimo. El precio está llegando aquí, no está superando el máximo y eso me indica a mí bajista. Tercero, estocástico, punto 80. Me marcaba caída. Entonces tenemos tres criterios. Ese fue el criterio de entrada. Sencillo, fácil de entender. Ahora hay que esperar a ver cómo sale la posición número uno. Posición ganada en CHF-JPY. Tenemos el primer acierto y es clave la paciencia. Esperar el agotamiento de la zona. Bueno, vamos a buscar una segunda entrada. Vamos a aumentar el monto a 25. En ese caso, este par no lo va a tomar en cuenta, sino va a buscar otro par. A ver, apertura de sesión de mercado financiero. Vemos que el precio cae con mucha fuerza. Bueno, esto ya es otra cosa. Pero vemos que frena en ese punto o cerca de allí. A ver, creo que no. No, todavía no tengo criterio de entrada. ¿Por qué? Porque esto casi como dice que sí, pero como la caída es tan fuerte y el precio está arriba, o sea, todavía el precio no recupera la banda, al menos, yo no puedo entrar. Puede ser que entre a la baja, sí. A ver, ok, entra a la baja. ¿Por qué entra a la baja? La tendencia, ¿cuál es? Bajista, ¿no? Con mucha fuerza. Todavía no me confirma el cambio de estructura o, bueno, el cambio de tendencia, por así decirlo. Vamos a ver M1 para ver si tenemos más información. Es una vela muy fuerte y cae de aquí hasta aquí.
Esto casi como marca así sobre venta, pero todavía el precio no hace el rango o no recupera la zona de la banda, por así decirlo. Entonces yo iría más que todo a la baja, a pesar de que, bueno, esté peleando la zona. Pero bueno, eso forma parte de todo esto, ¿no? Puede ser que arranque y justamente se pierda o quede justamente por allí. Vamos a ver qué sale. La entrada a la baja de Aukak es porque rechazó nuevamente la banda y pues un minuto es suficiente para que dé el win, teóricamente. El Tocásico no me dice que no me da entrada como tal. Bueno, se ganó Aukak. Tuve el segundo acierto. Bueno, fui a favor de tendencia. El Tocásico en estos casos cuando cae mucho, ¿no? No me da confirmación de nada, sino que él se queda plano. Para yo entrar en contra tendencia, debo esperar a que se cruce o que se forme un rango aquí. Para cuando ya rechace el precio gire nuevamente al alza. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, gané la segunda, ligeramente por puntos, pero la tendencia era a la baja. Eso es un acierto, ¿no? Porque esperé a que rebotara más o menos cerca de la media de Bollinger, luego veo que rechaza y pues entro a la baja por continuación de tendencia. La siguiente operación va a ser con un monto de 40, de 50 va a ser mismo tiempo, pero ahora voy a esperar. Tenemos un freno en la caída de AOCAC. Parece que si la siguiente vela es verde en Hekinachi, bueno, mire, se dan cuenta que el precio no está pasando los mínimos. Eso también puede ser un indicativo para ver dónde pueden lanzar las entradas, ¿no? A ver, al alza. Entra al alza en AOCAC. Vemos que Etocásico ya me está formando el valle al alza, es decir, las medias se están cruzando y ya me indica fuerza al alza y está superando el punto 80. Lo que es AUCAC, el punto de entrada es muy abajo, viene cayendo lentamente, ya no tiene mucha fuerza y no pasa del mínimo. Y es lo que yo muestro, es decir, lo que yo veo, que el precio recupera la banda y ya está llegando a la media. Justamente la entrada es a la media. Quizás debí esperar a que rompiera la media de 20 periodos de Bollinger. Pero bueno, estoy por zona, eso es de un minuto, así que me da el tiempo suficiente para que se dé la posición. Así que esperemos a ver cómo sale la tercera posición de esta sesión. Es un mercado financiero, es muy diferente a OTC. Quizás tenga más efectividad esta estrategia en financiero, perdón, en OTC, pero la idea de eso es mostrar diferentes facetas de los mercados en base a las estrategias que se utilizan, Hekinachi y demás. Posición ganada en AUCAC tenemos el tercer acierto y miren, es lo que yo digo, ¿no? A veces esperar, ser paciente, esperé muchas velas, esperé confirmación. Ya cuando empezaba a mostrar la segunda o tercera vela arriba de la zona, yo entré al alza y mire, el precio está reaccionando al alza. Ahora pudiera ser de que el precio suba otra vez y que vuelva a caer y me vuelva a mostrar un punto o que llegue a sobreventa y yo entro a la baja. Última posición, voy a usar un monto de 50, voy a permanecer en 60 y esa será mi última operación, mercado financiero. Recordad, la tendencia no ha cambiado, es decir, es bajista, ¿no? Pero yo estoy viendo un agotamiento en ese punto. Pero si no pasa de aquí, sigue siendo rango. Mire, parece que me está mostrando entrada, pero todavía la vela roja está arriba de la media, así que todavía espero. Caco Tepeye puede dar una entrada. Bueno, en 15 segundos vemos, bueno, sube de golpe en la apertura de sesión, luego se estabiliza. Bueno, esos 30 segundos. Vamos a ver 15 segundos. Y vemos rango, mire, vemos rango. Por la tendencia buscaría una entrada al alza, ¿sí? Mire, Tocásico está en la parte baja, pero todavía no tengo confirmación. Las velas son débiles. Si la media, es decir, bueno, tenemos una vela verde pequeña, esta todavía no es tan fuerte. Si la siguiente vela es verde, yo le entro al alza. En ese caso, quitaré el rango. Pero recordar, ¿no? Usted puede marcar zonas y puede entender o saber más o menos la zona indicada, esta. En este caso no va a entrar de golpe, sino que espero a ver qué hace. Es decir, si me da la entrada, la estrategia. Es decir, el Tocásico me apunta al alza. Bueno, el Bollinger o la vela, el precio recupera la zona del Bollinger y entra al alza también. Estos son los criterios de entrada. Y un tercer criterio sería una zona. Recuerda que estas estrategias pueden acompañarse con acción de precio. Y la idea de esto es eso, que ustedes, bueno, prueben estrategias también para el mercado financiero, aunque aquí hay que ser más pacientes. Si entro solamente porque no, es que aquí creo que va a girarse, no sirve, ¿no? Sigo observando, mire, sigue allí el precio en la banda, más o menos, ¿no? Pero todavía no me confirma. Debo esperar dos velas al menos, o al menos que supere la banda de Bollinger. Bueno, la banda es de 20, pero se ve muy pequeña. Sí, porque hubo una gran subida, ¿no? A ver, siguiente vela verde, lento al alza, sí, queda arriba. Ojo, mire, toca así como estando entrada, pero la vela no es determinante. Una vela más. ¿Por qué? Mire, bajó más bien. Paciencia.
A ver, esta vela sí supera la media, le entro. Ya preparando el clic, última operación. A ver, sí, listo. Entrando al alza. Entré al alza en KJPY, tenemos ya el criterio completo, ¿no? Estocástico ya me marca bueno, el movimiento al alza, ¿no? Primero. Segundo, el precio supera la media. Bueno, es un rango, sí, pero el movimiento va al alza. Tendencia es a mi favor. Tengo un minuto, así que es suficiente. El precio que se mueva al punto extremo de la resistencia, por así decirlo, es suficiente para mí para que se dé el análisis completo. Así que bueno, espero los 30 segundos a ver qué sale de la posición. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Posición ganada en mercado financiero. Bueno, tenemos ya, subí la cuenta de $26 a $150 aproximadamente. Y sí, mire, justamente mire lo que hace. Es simple, esa estrategia es muy simple, claro, de paciencia. ¿Por qué? Porque no es que voy a entrar en todas. Hay que ver también o saber qué está haciendo el mercado o el precio para usted buscar entradas en puntos específicos. Y claro está, siempre operar a favor de la tendencia. Así que esos son los criterios que hay que tomar en cuenta. En este caso, mire, yo esperé, el precio me marcaba como una entrada aquí, pero como que era falsa. Las velas no eran tan fuertes y esperé. Aparte, Tocásico todavía no me indicaba el cambio hasta la tercera vela. Es decir, cuando supera la media, yo entré al alza y se dio, miren, un minuto, perfectamente se dio el win. Y como la tendencia era alcista, me está dando la victoria. Criterios de entrada, vuelvo a repetir. Estocástico, sea en sobreventa o sobrecompra. Ese es el primer criterio. Segundo, el Bollinger. Si usted va al alza, pues debería estar arriba de la media o arriba del canal, dependiendo, ¿no? Como es 15 segundos, pudiera yo considerarlo arriba del canal, simple, porque es una tendencia fuerte. Y para un minuto debería seguir subiendo. Si es un rango, el Bollinger no funciona mucho. Y ya debe apoyarse de qué? De la media principal o de la zona. Si usted ve, observa que el precio supera al menos la banda de abajo, ya usted dice, no, yo entro al alza porque está superando la zona y está en rango. Ya sería usted practicar y ver cómo funciona. Y bueno, y tercero, el tercer criterio, ¿cuál sería? Tendencia, ¿no? Operar siempre a favor de la tendencia. Si es rango, pues, ¿no? Usted busca la entrada cerca del punto, claro, cuando confirme. Aquí pudiera ser de que de otra entrada, mire, por rango. Pudiera ser de que con $1 pudiera probar, ¿no? Pudiera probar con $1. A ver qué pasa. Esto casi como está marcando la posición a la baja. Primero. Segundo, se ve una reacción allí en el rango. Entonces debería ser suficiente. ¿Por qué lanzo $1? Para para no sobreoperar. Ya gané 4, ya subí la cuenta de 126 a 150. Pero, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser un ejemplo práctico de una posición en vivo rápidamente que se da en un rango, ¿no? Entonces, bueno, esos son los criterios, siempre para fuera de tendencia, en este caso no, pero si la tendencia es alcista, en este caso, ¿por qué entra a la baja? Porque hay un rango, hasta ahora se ve el rango. Y segundo, pues, mientras haya rango, yo puedo aprovechar. Claro está de que en algún momento va a romper el rango hacia la dirección que predomina, ¿no? Claro, esos 15 segundos no veo el macro, no veo el M5, no estoy viendo nada de eso. Capaz hay otras, ¿no? Criterios. No, mire, mucha fuerza. Ahí va a romper el alza. No, puede ser un criterio. Pero bueno, mire, se ganó la posición, es decir, que el criterio de entrada está en lo cierto. Así que bueno, espero que este video les sirva bastante, mercado financiero más que todo, donde hay que tener mucha paciencia. También pueden dejar en los comentarios a ver qué tal les pareció, qué tal les funciona, qué tanta paciencia tienen. Así que sin nada que decir me despido. Les deseo buenas sesiones de trading y nos vemos en sesiones en vivo de todos los días del canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.